usted las gracias por el tiempo y la charla que nos va a brindar. Y pues adelante. Bueno, primero que todo, buenos días. Para mí es un gusto estar acá acompañándolos y como dice Ismael, tratando de aclarar algunas dudas que se pueden generar en torno a todo lo que es la dinámica del TCU. Hace poquito, relativamente poquito, yo estoy a cargo de la sección de TCU. Bueno, ustedes saben que la Universidad de Costa Rica tiene 3 grandes pilares, ¿verdad? Que es acción social, investigación y docencia. Dentro de la acción social es ese contacto, ¿verdad? Con las comunidades y, digamos, poner en práctica todos los insumos que tiene la universidad a partir de las investigaciones y demás que se realizan, pero ponerlo en práctica con las comunidades. Algunas personas dicen que acción social es como aterrizar, ¿verdad? Como humanizarse, ¿verdad? Porque estar acá dentro de la universidad, ¿verdad? Convivir, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes y todo, la experiencia afuera, ya con el contacto día a día con la comunidad, con las necesidades, es distinto, ¿verdad? Y acción social es justamente eso, ¿verdad? Aterrizarnos, ponernos los pies en la tierra con todo ese conocimiento, con toda esa cantidad de insumos, ¿verdad? Que la misma universidad nos ha dado y poderlo entonces transmitir y por supuesto buscar la forma en cómo nosotros podemos transformar esta sociedad, ¿verdad? Que es la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces, la acción social tiene como 3 partes que acaba de decir Ismael, ¿verdad? 3 secciones. Es la sección de extensión cultural, la extensión docente y la sección de TCU. Lo que me corresponde a mí es explicarles un poquitito sobre los proyectos de TCU, qué es el TCU, ¿verdad? Y demás. Antes de iniciar, quisiera saber si aquí alguien está llevando TCU en este momento. Yo. Ajá, Casey. ¿Y en qué proyecto está llevando? Educación, mitigación y adaptación de desastres. Ok, muy bien. Con Karen. Correcto. Ajá. Y acaba de matricularlo. Lo matriculé en noviembre del año pasado. Ah, bueno, ya tiene un platito de estar por ahí. Muchas gracias, Casey. ¿Quién más? Yo también estoy llevándolo. Ajá. Y Tania, ¿verdad? Tania, ¿en qué proyecto está? Yo estoy llevando el que lleva la profesora Gretel de educación vial, si no me equivoco. De educación vial. Ese es nuevo. Ajá. Ajá. Sí, de hecho ahorita en este momento era una de las reuniones, pero exactamente. el jueves me conecto. Se están estrenando ustedes. Muy bien, ¿alguien más? Uno se acaba de retirar para atender precisamente la reunión de TCU. Sí. Tenemos a otra acá, a Evelyn. Yo también estoy en educación ambiental de la reserva biológica. Siempre se me confunde el nombre. ¿Es Alberto Manuel o Alberto Manuel? Sí, es que ese nombre de ese TCU del proyecto es bien grande. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Hay muchos que ya están, ¿verdad? Que ya conocen un poquitito la dinámica y es importante también que conozcan los trámites que se deben realizar dentro de TCU. Los que no han logrado ingresar, ¿verdad? Que también conozcan cómo se hace. También les voy a explicar un poquitito el cambio que hubo en cuanto a al procedimiento, ¿verdad? Para la matrícula de TCU. Voy a compartirles una presentación. Me indican si la pueden ver. Ahí la pueden ver. Sí, Arelis. Perfecto. Bueno, como les decía, el proyecto de, bueno, más bien, los proyectos de trabajo comunal universitario pertenecen a la coordinación de TCU, perdón, de acción social. ¿Qué es el TCU? Bueno, el trabajo comunal universitario es una actividad de acción social, es interdisciplinaria, ¿verdad? Participan estudiantes de todas las carreras, prácticamente todas las carreras de la sede y del recinto. Es una actividad académica y formativa que une estudiantes, comunidades y docentes para contribuir de una manera crítica y dinámica a las transformaciones que la sociedad necesita desde la ética y los derechos humanos. Entonces, ese tal vez, si lo pensamos,
desde otra forma, es ese devolverle a la comunidad, a la sociedad, todo lo que la misma universidad nos ha dado, ¿verdad? Entonces, es ese contacto con las comunidades, con los diferentes actores sociales y dar un poquitito de lo nuestro, ¿verdad? Desde nuestra especificidad, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Con toda la formación humanística, con toda la formación integral, siendo muy empáticos con todas las diferentes situaciones que se dan en la sociedad. Muy bien, ¿cuáles requisitos debo tener para poder matricular el TCU? Es que yo quiero saber, ¿verdad? Yo quiero matricular TCU, pero yo no sé si puedo matricular ya, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener? Okay, los requisitos son los siguientes. Primero, haber aprobado el Seminario Realidad Nacional 1. Este es Seminario Realidad Nacional 2. Sí. Muy bien. Luego, tener el 50% de los créditos de la carrera aprobados. Ese es el otro requisito. Y el tercer requisito es no tener obligaciones financieras con la universidad. Eso es importantísimo. Hace poquitito tenía, ahora en el proceso de matrícula de marzo, un estudiante muy preocupado porque tenía la cita para matricular y no podía ingresar para matricular, no podía. A nivel de sistema yo no podía ver, ¿verdad?, qué era lo que ocurría, pero entonces llamamos a San José y resulta que lo que tenía era una multa como por 50 colones y no podía ingresar, ¿verdad?, a matricular. Entonces eso les dificulta de poder matricular cuando realmente ustedes lo necesitan, ¿verdad? Luego, algo importante, el TCU es obligatorio y se deben cumplir 300 horas, en caso de que ustedes estén llevando un bachillerato, una licenciatura, y 150 horas en caso de que estén llevando un diplomado, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un pregrado. Cuando ustedes quieran, pueden preguntarme, ¿verdad? Con toda confianza, pueden encender el micrófono y pueden preguntar. ¿Cómo se contabilizan las horas de TCU? Bueno, las reuniones generales, las reuniones de inducción y las reuniones de planificación cuentan. Es decir, ahora que un compañero, ¿verdad?, se retiró porque necesitaba asistir a una reunión de TCU, si la reunión de inducción duró 2 horas, ahí empiezan a contabilizar sus horas, ¿verdad? Las reuniones informativas, ¿verdad?, porque también tenemos reuniones informativas, esas no valen. ¿Por qué no valen? Porque yo todavía no estoy matriculado en ningún TCU, solamente me estoy informando de los diferentes proyectos. Entonces voy a, no sé, 4 o 5 proyectos que me interesan, ¿verdad? Y entonces participo de esas reuniones, son reuniones justamente así, ¿verdad?, informativas, pero no me van a valer, ¿verdad? Solamente van a valer en el momento en que ya yo esté matriculado en un proyecto de TCU. Luego, se contabilizan los trámites que se realicen en el marco del proyecto, ¿verdad? Ir y conversar con el director, con el encargado de tal, ¿verdad?, institución. Ese trámite, no desde que salí de la casa, ¿verdad?, pero sí el trámite, me dieron cita a las 10 de la mañana, me atendieron y a las 11 terminamos, esa hora se contabiliza. El trabajo de campo que puedo realizar, ¿verdad?, ir a efectuar algún taller, alguna actividad, ¿verdad?, todo eso también se contabiliza. Sistematización y evaluación, ¿verdad?, del mismo taller, de la misma información, del mismo proyecto, todo eso son horas también. Y la elaboración de informes finales. Más o menos aproximadamente son 10 horas que ustedes utilizan al final para crear el informe, ¿verdad?, detallado de todas las actividades que ustedes realizaron. Entonces son 290 horas más 10 horas en la construcción del informe. Luego, es importante que ustedes recuerden que deben realizar horas durante todos los meses del año. Cuando uno matricula TCU, tiene un año para concluir. Por favor, no sean estudiantes intermitentes, ¿verdad?, que están ahí, se desaparecen y después otra vez, ¿verdad?, porque así cuesta mucho terminar, no pueden tener un hilo, ¿verdad?, de las actividades que están realizando. Es más complejo, es más complicado. Y algo importante, no deben concluir el TCU en menos de 3 meses. ¿Verdad? Si eso ocurre, hay que esperar un poquitito para que uno pueda aprobarlos en el sistema. Tania tiene la manita levantada. Tengo una duda con respecto a cuál es el tiempo aproximado
o si varía mucho, depende del proyecto en el que se completan los TCU, digamos, 5 meses es un tiempo aproximado, o siempre se extiende un año, así tengo esa duda. Tania, vieras que eso varía mucho de la disponibilidad de horario que tenga el estudiante, de la carga académica que lleve, de qué tan rápido quiera salir, ¿verdad? Qué tan necesitado esté de terminar el TCU para también poderse graduar. Entonces, eso va a depender. Hay estudiantes que terminan en 5 meses, hay estudiantes que necesitan más del año, ¿verdad? Entonces, esto es como un poquito difícil decirle, no todos terminan en el año, usted matriculó y todos terminan en el año. Generalmente, ¿verdad? Terminan casi antitos de concluir el año. Ahora con el tema de la pandemia y toda la parte de la virtualidad ha sido un poco más difícil efectuar los proyectos de TCU. Ahorita les voy a decir por qué y qué es lo que se ha hecho, pero un aproximado podemos decir que utilizan el año de matrícula. Luego, algo importante, ¿cuántas horas máximo puedo hacer yo por día? 8 horas. No deben hacer más, es como una jornada laboral, no más de 8 horas al día. Ahora, si participan de una gira, lo que se recomienda es que no se exceda las 12 horas. Eso va a tener, bueno, van a tener un acuerdo entre el docente a cargo del proyecto y ustedes como estudiantes, ¿verdad? Algo importante acá es el tiempo de viaje, ¿verdad? Y el tiempo, digamos, que ustedes tienen que trasladarse para hacer el proyecto, digamos. Si ustedes están o tardan más de 2 horas, solamente se contabiliza el 50% de ese viaje. Entonces también hay que tenerlo en cuenta y eso tienen que hablarlo, ¿verdad? Con él o la docente que está a cargo del proyecto. Luego, el estudiante puede ser sancionado si no termina las horas en el lapso de 12 meses o si no cumple con las tareas que se le asignan. Eso significa que pierde las horas de TCU y debe empezar de nuevo. Vean, ahora con el tema de la pandemia, la virtualidad y demás, como les decía, ha sido más difícil para los estudiantes poder cumplir con sus horas. Entonces, la matrícula es por un año. Entonces, hoy que estamos 19 de abril, matriculamos TCU y tenemos hasta el 19 de abril 2023 para terminar. Pero por las diferentes razones yo no logré concluir. Entonces, antito de que se me venza la fecha, yo puedo pedir una prórroga. Ahorita les digo en qué consiste la prórroga, ¿ya? Se les dan 4 meses más para terminar las horas que quedan pendientes. Pero si a mí se me pasó, digamos, la fecha, yo no presenté prórroga ni nada, el mismo sistema automáticamente lo saca. Y ustedes perdieron las horas que debían, o que ya tenían contabilizadas. Entonces, eso sí tienen que tener como muy presente la fecha que ustedes tienen que terminar y, por supuesto, el compromiso que debe existir de parte de ustedes para ir realizando las horas, ¿verdad? Cada mes, cada semana, que no dejen horas ahí sin hacer una semana y otra, ¿verdad? Porque si no, eso se va a ir acumulando. Tienen que ser muy organizados con la carga académica que ustedes llevan. Muchos llevan cursos, llevan práctica profesional, llevan el TCU, tienen hijos, ¿verdad? Yo sé que es muy pesado muchas veces, pero hay que ver de qué manera nos organizamos para poder salir con todo. Sí se puede. Ya otras personas lo han hecho, entonces ustedes tienen que decir sí se puede. Derechos y deberes del TCU. Entonces, dentro de los derechos, durante su TCU usted tiene derecho a recibir capacitaciones e inducciones sobre las particularidades del proyecto. Todos los proyectos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ustedes están en todo su derecho de recibir, ¿verdad? Reuniones, de seguimiento, reuniones de capacitación, de inducción de lo que se está realizando en el proyecto. Ahora también tienen el derecho de proponer actividades que puede realizar el proyecto dentro de los objetivos que ya se tengan. Ay, profe, vieras que yo estaba pensando en hacer y tal cosa, ¿verdad? Y me parece lindísimo trabajar de esta y esta manera, y si nos coordinamos, fulanito, ¿verdad? Podemos hacer. Por supuesto, ya están en todo su derecho, conversan con el profesor que está a cargo, puede ser que ese profesor no se le haya ocurrido, ¿verdad? Y puede ser un gran insumo para el proyecto. Luego,
recibir acompañamiento y asesoría por parte de la coordinación del proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social y, por supuesto, ¿verdad? Acá, desde la coordinación de Acción Social y la sección de TCU, si necesitan algo, que estén o sea, que se sientan con toda confianza de venir acá, ¿verdad? A la oficina o de llamar o escribir al correo electrónico, como ustedes gusten. Esto está en el artículo 23 del Reglamento de Trabajo Comunal Universitario. Dentro de los deberes, mientras usted esté matriculado en el TCU, su deber es participar puntualmente de las actividades. Esto es muy importante. Es que se le dijo a María José, ¿verdad? María José, necesitamos que nos ayude con tal y tal taller. María José dijo que sí iba a participar y que sí, ella se encargaba de eso y a la hora no llegó. Entonces no se pudo efectuar, se llamó a la escuela, María José no llegó, ¿verdad? El grupo quedó ahí sin el trabajo que se iba a hacer. Entonces, obviamente, todo eso se va apuntando, ¿verdad? Con 2 faltas, ¿verdad? Se hace un documentito, se da un debido proceso, eso se envía acá, luego se va a la vicerrectoría, y si el estudiante no está participando de las actividades, no está colaborando, entonces hacemos, ¿verdad? Para que el estudiante quede excluido del proyecto, para que le dé campo a otra persona que sí quiere, ¿verdad? Participar y trabajar. Luego, cumplir con el plan de trabajo y el desarrollo de los procesos del proyecto, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se les da cada vez que se hacen reuniones, que se hacen reuniones de seguimiento o de inducción sobre alguna actividad, se van dando las pautas en los diferentes proyectos. Entonces, que ustedes tengan muy claras las tareas que tienen que ir haciendo, ¿verdad? Que no haya que andar buscando, mire usted qué está haciendo y cuántas horas lleva y por qué no trabajó y por qué, ¿verdad? Que no sea eso. Luego, permanecer en las localidades donde se realiza el trabajo de campo. Ahora con el tema de la virtualidad se abrió mucho estas posibilidades, ¿verdad? Porque los estudiantes necesitaban matricular TCU y entonces desde la vicerrectoría se dio la posibilidad de que el estudiante pudiera matricular donde fuera, ¿verdad? Entonces el estudiante que estaba en San Ramón, no había cursos aquí, no había cupos en los proyectos de la sede, y entonces fue y matriculó en el Pacífico, ¿verdad? O en el Atlántico, y podía llevar las actividades porque eran virtuales, ya se podían realizar. Sin embargo, ahora estamos ya de regreso a la presencialidad y el proyecto debe realizar las actividades donde está su área de influencia, ¿verdad? Donde están ubicados sus objetivos. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta matrícula que se realizó ahora en marzo, desde la vicerrectoría se dio la directriz que, por ejemplo, los estudiantes de la sede solamente pueden matricular proyectos de la sede, para lo que fue la matrícula ordinaria. Los estudiantes de San Pedro de Rodrigo Facio solamente podrían matricular ahí, ¿verdad? Para empezar otra vez a acomodar la casa, ¿verdad? Para que no se nos diera ya este desorden, porque volvemos a la presencialidad, entonces tenemos estudiantes que tienen que desplazarse demasiado para poder terminar las horas y demás. Entonces, para que sepan, en este momento donde se matricule, tienen que hacer el trabajo donde está el TCU. Luego, dentro de los deberes de ustedes también está visibilizar el trabajo de todos los actores involucrados, ¿verdad? Las comunidades, las instituciones, los estudiantes. Visibilizar, ¿de qué manera? Bueno, poniendo en evidencia, ¿verdad? Con fotografías, hay que, digamos, eso es otro tema, ¿verdad? Pero hay que trabajar el tema, digamos, de que ustedes tengan evidencias de que realmente fueron a impartir ese taller. Hay que tener cuidado, digamos, si participan niños, ¿verdad? Que dentro de la foto no esté la cara del niño, ¿verdad? Que esté como de perfil, que esté agachadito, ¿verdad? De otra óptica, porque entramos en otro conflicto, ¿verdad? Pero sí que ustedes tengan evidencia de que realmente digamos, realizaron esa actividad, que participaron de ese taller, de esa capacitación, y que de esa manera podemos visibilizar lo que se está haciendo y lo que se realiza en el proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, vamos a los trámites que ustedes pueden realizar. Las pasantías es uno de esos trámites. Las pasantías no las tramitamos acá en la sede. Y de hecho, antes de la pandemia era un poco más sencillo poder solicitar una pasantía. Con el tema de la pandemia, a lo que uno puede entender, se presentaron ciertas anomalías, ¿verdad?
posiblemente, no estoy diciendo que acá de la sede, pero a nivel de la U, digamos, de estudiantes que necesitaban o hacían 300 horas, pero iban de proyecto en proyecto, ¿verdad? 100 horas en un proyecto, 50 horas en otro proyecto, entonces no había una secuencia, ¿verdad?, de lo que se estaba realizando. Entonces, desde la vicerrectoría, ahora se estipularon varios criterios que no estaban para poder optar por una pasantía. Entonces, por ejemplo, los proyectos tienen que colaborar entre sí. Es decir, yo tengo un proyecto, Ismael tiene otro, y tenemos que haber trabajado en conjunto en algún momento. Pero lo más importante ahora es que para que yo, ¿verdad?, diga que mi proyecto puede recibir un estudiante pasante, es porque mi proyecto evidencia una necesidad. Entonces, yo necesito hacer tal actividad y para ello necesito estudiantes de diseño gráfico y no tengo ningún estudiante de diseño gráfico. Entonces, Ismael tiene 1 o 2 estudiantes, entonces hacemos a lo interno, vemos que hay una necesidad, ¿verdad?, que hay un vacío que puede cubrirse, ¿verdad?, trayendo a ese estudiante. Entonces, ese es uno de los criterios para poder optar por una pasantía. Ahora, las pasantías tienen un máximo de 100 horas. Yo podría realizar 20, 30 horas, pero máximo 100. ¿Qué es lo que dicen los nuevos criterios de las pasantías? Que el estudiante tiene que realizar 100 horas en el proyecto donde se matriculó. Puede realizar como máximo 100 horas en otro proyecto, pero debe devolverse a hacer las últimas 100 horas al proyecto matriculado. ¿Para qué? Para que haya una secuencia de lo que usted fue a hacer, o sea, llenar ese vacío o esa necesidad, ¿verdad? Viene con esa información, con ese insumo, a brindarlo al proyecto base. Entonces, eso es también importante. Ahora, debe existir una autorización de las coordinaciones y de los proyectos, y según esos nuevos criterios, debe haber un cronograma de las actividades. Es decir, con este mismo ejemplo que les di del estudiante de diseño gráfico. Entonces yo voy a decir, bueno, yo lo voy a necesitar 80 horas, 5 horas para esto, las otras 5 para ese va a ser el objetivo y esas son las actividades que el estudiante va a realizar. Y así, ¿verdad?, exponer así detalladamente el cronograma con la cantidad de horas, con los objetivos y las actividades que va a realizar. Y eso lo vamos a ver en conjunto los profesores de los 2 proyectos, a ver si estamos de acuerdo, ¿verdad?, que el estudiante realice esas horas. Ahora, aquí, ¿verdad?, está como el proceso que era antes más sencillo, ¿verdad?, que la solicitud de la pasantía se hace a la coordinación del proyecto, previo acuerdo con el proyecto que lo va a recibir y se formaliza al entregar el comprobante en la Vicerrectoría de Acción Social. Como les digo, son una serie de criterios, más o menos deben ser unos 8 o 10 criterios que se deben cumplir, y una vez que se tienen todos, se envía todo ese documento desde acá, ¿verdad?, desde la Coordinación de Acción Social, se eleva a la Vicerrectoría y en la Vicerrectoría nos dicen si nos aprueba que ese estudiante puede hacer pasantía o no. Entonces, para que sepan, es un trámite que no se realiza acá en la sede, pero es posible si se cumple con todos esos criterios. Luego, los traslados. Se puede realizar el traslado de un proyecto TCU cuando la permanencia en el proyecto afecte física o emocionalmente, únicamente, ¿verdad? Y por supuesto necesitamos tener evidencia, ¿verdad? Hay un trabajo, digamos, como investigativo, ¿verdad?, que será lo que está pasando para poder realizar ese traslado. El procedimiento tampoco lo llevamos a cabo aquí en la sede, se tramita, ¿verdad?, se hace, digamos, el papeleo, pero en la Vicerrectoría de Acción Social es que nos dan el visto bueno o el rechazo. ¿Qué hacer? Bueno, contactar a la Coordinación de Acción Social para exponer la situación y en ese caso les vamos a decir, ¿verdad?, cuáles son los pasos que debe seguir. Esto se encuentra en el artículo 26 del Reglamento de Trabajo Comunal Universitario. Retiros, importantísimo aquí para que subrayen, ¿verdad?, para que lo guarden ahí en el disco duro de ustedes. Se debe tomar en cuenta la siguiente información. El retiro se debe hacer los primeros 30 días hábiles dentro de la matrícula.
Si no retiraron esos 30 días, no se puede hacer absolutamente nada más que sacarlo del sistema, ¿verdad? Por no cumplir con los objetivos o por no cumplir con las actividades a las que fueron convocados. Se debe comunicar de forma escrita a la coordinación del proyecto. Por ejemplo, yo matriculé en el TSU que tiene Ismael y resulta que me estoy dando cuenta de que yo matriculé el proyecto pensando que iban a seguir haciendo actividades virtuales, pero ahora es solamente presencial y ya no me da tiempo a mí de desplazarme y llegar a los cursos, se me hizo aquello un colocho. Entonces necesito justificar, ¿verdad? Que yo no puedo estar matriculada en ese proyecto. Entonces hago el documentito para que me saquen. Eso no significa que me van a sacar y me van a poner en otro proyecto de una vez, ¿verdad? Que yo sí puedo participar. No, eso significa que me van a sacar y yo tengo que esperar al siguiente proceso de matrícula. Luego, si usted tiene al menos 25 horas registradas, serán reconocidas al matricular otro proyecto. Es muy importante que ustedes se aseguren eso. Yo matriculé, ¿verdad? Y bueno, que pude hacer apenas 25 horas, 30 horas, y después me di cuenta que no iba a poder hacerlas por choques de horario y no me daba tiempo. Bueno, quedaron esas 30 horas. Entonces yo le digo al profe que porfa me haga una notita, una carta donde diga que yo en ese proyecto hice 30 horas. Y eso lo tengo que guardar muy bien, ¿verdad? En correo electrónico, donde sea. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de yo poder matricular nuevamente, voy a presentarle, ¿verdad?, esa nota al siguiente docente y le voy a decir, profe, ya yo tengo, ¿verdad?, del proyecto pasado, tengo 30 horas aprobadas. Entonces ya son 30 horas que usted ya trabajó. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Todo bien, sí. Perfecto, muchas gracias. Interrupción. Si usted tiene algún problema que requiere que suspenda su TCU, es importante notificarlo a la coordinación del proyecto. ¿Verdad? Hay situación familiar, situación de salud, ¿verdad? Que ustedes dicen, no, yo es que no voy a poder continuar. Entonces ustedes pueden hacer una interrupción. La interrupción de ese TCU se debe justificar según indica el reglamento estudiantil en el artículo 27, ¿verdad? Ahí aparecen, ¿verdad?, cómo tienen que ustedes realizar esa justificación, ¿verdad?, cuál es el procedimiento que deben seguir. Y por supuesto, la conversación que ustedes van a tener con el profesor o la profesora, tengo esta situación, ¿verdad?, no voy a poder continuar, pero necesitamos siempre tener un documento que respalde lo que estamos diciendo. Ahora, este otro trámite del que les hablé un poquitito antes, que se ha dado muchísimo. La prórroga es el trámite que me permite a mí como estudiante poder cumplir con mis horas, mis 300 horas, si ya se me venció el tiempo y todavía no he terminado las 300 horas de TCU. Entonces, el requisito para yo pedir una prórroga es que tenga 200 horas aprobadas. Entonces, si ya yo tengo 200 horas aprobadas y la otra semana se me vence el plazo, yo puedo solicitar una prórroga. ¿Qué significa eso? Que me van a dar 4 meses más de tiempo para poder concluir las 100 horas restantes, ¿verdad? Ahora, la prórroga se da por 4 meses si lo que yo estoy haciendo son 300 horas o 2 meses en caso de que yo esté haciendo 150 horas, ¿verdad? Para solicitarla, ¿qué debo hacer yo para solicitar una prórroga? Bueno, existe todo un machote, ¿verdad?, que se maneja o manejan los diferentes coordinadores de los proyectos. Y es eso, ¿verdad?, una justificación que cada estudiante lo va a llenar de acuerdo con ya la dificultad que se le presentó, ¿verdad?, que no pudo por estas y estas y estas razones. Y algo muy importante, debe adjuntar un cronograma con las actividades y las horas que va a realizar durante esos 4 meses. Entonces, voy a invertir 20 horas en esto, 5 horas en esto, 3 horas en esto, y así va a completar las 100 horas restantes o las 80 o las que le falten para terminar. Algo importante aquí, con el tema de la pandemia y con el tema de la virtualidad, muchos estudiantes presentaron esta situación. ¿Cuál es esa situación? Resulta que se iba a vencer el tiempo, ¿verdad?, pero ni siquiera tenían las 200 horas.
Entonces tenía 130 horas y ya se me iba a vencer el tiempo. Entonces desde la vicerrectoría dice, no, es que la prórroga no aplica, ¿verdad? Porque la prórroga ya está tipificado en el reglamento, entonces no podemos aplicar prórroga. Entonces, ¿qué hicieron? Implementaron otro trámite que se llama extensión de tiempo y que funcionaba solamente, o sea, todavía hay estudiantes que lo están solicitando porque hace poquitito, digamos, empezamos con una presencialidad. Pero entonces, lo que se hacía o lo que se hace es pedir una extensión. El estudiante tenía, qué sé yo, 130 horas, entonces se podían pedir 4 o 5 meses para poder terminar, por lo menos para poder llegar a esas, digamos, 200 y resto. Y después se podía pedir una prórroga, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que era todavía un poco más difícil poder matricular TCU. ¿Por qué? Porque los estudiantes que estaban matriculados no duraban un año. Algunos de ellos casi que duraban 2 años. Entonces eso significaba menos espacios también para los que estaban fuera y los que deseaban ingresar, ¿verdad? Les cuento que esto fue, digamos, un procedimiento que lo utilizó la vicerrectoría ahora en el contexto de pandemia, y esta fue, digamos, una de las soluciones que se le dio para que los estudiantes pudieran terminar su TCU. Luego, los proyectos que tiene la sede. ¿Saben ustedes cuántos proyectos tiene la sede en este momento? Tenemos 18 proyectos de TCU. Cada uno de esos proyectos tiene 25 estudiantes. Ve que tenemos muchísimos estudiantes matriculados. Ahora, el detalle es que en cada proceso de matrícula no es que cada uno de estos proyectos abre 25 cupos, ¿verdad? Los cupos que quedan son 2, 3, ¿verdad? A veces 4, a veces 7, a veces nada, ¿verdad? Porque tiene que ver con la dinámica de qué tanto avanzan los estudiantes, qué tanto salen para ver cuántos pueden ingresar. Este año, como lo decía ahora Casey, este año se abrieron 2 proyectos nuevos, ¿verdad? Está el proyecto de promoción para la educación vial y el de capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas e informáticas. Entonces, con esos 2 proyectos, de una vez se llenaron 50 estudiantes que estaban solicitando. Quiero explicarles aquí, ahora que dijo lo de los 50 estudiantes, el proceso de matrícula que tenemos en este momento y el proceso de matrícula que teníamos el año pasado, por ejemplo. El año pasado teníamos un proceso un poco injusto, para no decir que demasiado injusto, porque era casi que el estudiante que tuviera mejor internet se le lograba matricular TCU. Se abrían 3 fechas, por ejemplo, 16, 18, 19 de marzo, esas eran las fechas para matrícula de TCU. Empezaba a las 9 de la mañana, chiquillos, y a las 9:02 ya no había campus. O sea, los otros 2 días ya no se podía hacer nada. ¿Y en qué consistía? Nada más estar atento, era tener mucha suerte, poder matricular TCU. Entonces, podía ser que yo, ¿verdad?, necesitara matricular TCU porque era lo último que me hacía falta, y que, por ejemplo, Tania, ¿verdad?, tenía el 50% de la carrera aprobada y Tania tuvo mejor internet y logró ingresar ella y que yo fuera. Entonces era bastante injusto. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo, por supuesto, todo un análisis, porque esta situación no era de la sede, ¿verdad?, era una situación de la Universidad de Costa Rica como tal, y entonces se ve la necesidad de hacer un cambio en el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? O sea, a partir de septiembre del año pasado, ¿qué se hace? Se hace un proceso de prematrícula. Es decir, los estudiantes que tienen los requisitos para poder llevar TCU hacen su prematrícula. ¿En qué fechas? Más o menos mes y medio antes del proceso de matrícula como tal. O sea, si el proceso de matrícula es en marzo, más o menos a mediados de enero tienen que hacer la prematrícula. Entonces, a partir de ese, digamos, de esa información de la cantidad de estudiantes que necesitan TCU, que han hecho su prematrícula, desde la vicerrectoría hacen un análisis a profundidad del avance de carrera de cada uno de los estudiantes.
Entonces se dice, bueno, de los 200 estudiantes que solicitaron, realmente 100 sí necesitan llevar TCU sí o sí. Entonces se asignan como prioridades. Entonces se dice, bueno, de la carrera de Derecho solicitaron 18 estudiantes y 9 tienen prioridad, porque necesitan, ¿verdad?, para poder graduarse. De la carrera de Ingeniería Industrial, tantos estudiantes solicitaron, pero ninguno es prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno tiene así como el 100% de la carrera y demás. A partir de ahí se les genera a ustedes una cita de matrícula. Y entonces, por supuesto, los que tienen prioridad son los que van a tener las primeras citas, ¿verdad? Las primeras horas del día de los primeros días de matrícula. Ahora, a cada docente, ¿verdad?, que está a cargo de cada proyecto, se le solicita, ¿verdad?, que revise a ver cuántos estudiantes salen para ver cuántos cupos quedan disponibles. Entonces, cada docente llena una información, ¿verdad?, que son boletas y dice, bueno, yo necesito 5. Y como ya tenemos la información de cuáles estudiantes, más bien cuáles estudiantes no, cuántos estudiantes son prioridad, entonces se pide de acuerdo con eso. En el procedimiento pasado era como muy pedir a ciegas. Yo decía, bueno, yo voy a pedir estudiantes de música, yo voy a pedir estudiantes de inglés, de derecho, pero podía ser que de derecho nadie necesitaba TCU en ese momento. Entonces ese campo se desperdició. Pedí algo que no había necesidad, porque era como muy incierto. No sabíamos nosotros como coordinadores de proyecto si había o no necesidad de esa disciplina, por así decirlo. Pero ahora sí, ¿verdad? Tenemos una lista, ¿verdad?, donde nos dicen tantos estudiantes, tantos con prioridad, entonces ahora ya se pide, se solicita. Esa solicitud se realiza, por supuesto, antes, ¿verdad?, del proceso de matrícula ordinaria. Y después viene lo que es matrícula de aprovechamiento. Entonces, sí, nos quedan otros campitos ahí que mientras se hizo la matrícula y todo, fueron estudiantes saliendo, entonces se le vuelve a decir a los profesores, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos campitos disponibles tiene usted ahora? Ah, bueno, yo tengo 3, yo tengo 2, yo tengo... Y esos campitos se piden por aprovechamiento. Los estudiantes que pueden participar de esta matrícula de aprovechamiento son los mismos, ¿verdad? Son los mismos estudiantes que hicieron prematrícula, que no pudieron optar por matrícula ordinaria, pero que podrían optar por matrícula por aprovechamiento. Entonces, ese es el nuevo sistema, ¿verdad?, que es un poquitito más justo, aunque sabemos que el ideal sería que el estudiante de TCU pueda matricular con esos requisitos que yo les di al inicio, ¿verdad?, que tenga el 50% de la carrera, que no tenga que esperarse hasta el final, que no tenga que pegársele todo, ¿verdad?, que la práctica, que el TCU, que los cursos y todo. El ideal sería que puedan llevarlo en esas condiciones, pero entonces se está trabajando en eso para ver en qué momento ya empezamos a trabajar sobre ese ideal, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el proyecto, en la sede tenemos estos 18 proyectos, ¿verdad? Todos tienen temáticas distintas, de medio ambiente, de literatura, de informática, de salud. Entonces, de acuerdo con lo que ustedes buscan, con lo que ustedes quieren, pueden matricular alguno de estos, ¿verdad? Si hay espacios para la carrera de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Arelis? Hola, hola. Hola, 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 Sí. nadie ahí lo escuché. Sí, no sé, estos audífonos están con problemas. No, para contarte algunas cosas que tal vez a ellos les pueda servir. Yo tuve a cargo un TCU por 10 años. Ajá. Y ahí en 10 años te pasa de todo, ¿verdad? Sobre todo con el reglamento viejo, que era muy particular, ¿verdad? Era como muy flexible o muy redactado en carrera, diría yo, ¿verdad? Ajá. Y algo que yo siempre ponía en los informes cuando me pedían observaciones o recomendaciones, era que se incluyera el TCU dentro de las mallas curriculares que el estudiante ve, que no se refleja. Eso invisibiliza el TCU y muchas veces lleva a que la gente no lo tenga presente. Entonces, decirle a todos y todas que no se les olvide que es un requisito fundamental de graduación que los puede atrasar hasta por un año.
Por eso la razón de la charla. Si usted llegó y resulta que cree que lo último que le falta es seminario 2 para terminar su plan de estudios, pues por algún motivo lo fue dejando y hoy se llevó la sorpresa de que no ha hecho TCU, la mala noticia es que la próxima matrícula es hasta julio, ¿verdad? Y que va a tener que correr mucho para, en el mejor de los casos, tenerlo listo en esos 3 meses mínimos que nos acaba de decir Arelis. Entonces, por favor, que no les pase eso, porque me tocó vivirlo con estudiantes y a los que tienen prácticas que muchas veces llevan a quedarse trabajando. Caso, por ejemplo, del laboratorista químico, fueron docenas de estudiantes que empezaron el TCU, se fueron a hacer práctica en el mismo ciclo, les ofrecieron trabajo y sinceramente les pagan un poquitillo, pero es más que la beca y uno se vuelve loco porque cree que con 300,000 colones puede comprar el mundo, ¿verdad? Más o menos con salario mínimo, y dejan botados cursos y dejan botado TCU. Y después llegan años después con un montón de enredos y se les complica toda la dinámica, sobre todo en esto que nos decía Arelis de no desaparecer, de hacerlo de forma continua. Eso es fundamental para el beneficio de ustedes. Y ahora que alguien preguntó de los promedios, yo llegué a tener estudiantes de 3 meses increíbles, que era todos los días y te llegaban con propuestas, preocupaban graduarse. Y tuve una que utilizó 30 meses para hacer su TCU. ¿A qué me refiero? Ajustó el año, pidió prórroga, ajustó el mínimo de horas y ahí hizo retiro, porque antes se permitía. Entonces se le guardaron esas horas. Un momento del año. Volvió a matricular, consumió los 12 meses y volvió a pedir prórroga. Era una cosa extrema y el reglamento anterior lo permitía. Bueno, ya parece que no, y eso es muy, muy importante. Y sobre todo estar en comunicación con la persona encargada del TCU. Así que si no lo han matriculado, que no se les pase, por favor. Veo que Anthony tiene pedido la palabra, así que adelante, Anthony. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Anthony. 2 preguntas. ¿No importa hasta el TCU y que yo elija sin importar mi carrera? No importa, porque recuerden que los equipos de trabajo de los proyectos de TCU son interdisciplinarios. Los proyectos de TCU no responden, digamos, a estudiantes de cierta carrera, porque lo fundamental es que más bien sean equipos interdisciplinarios. No podemos hacer un TCU para la carrera, qué sé yo, solamente para los de informática, solamente para los de inglés, o solamente, no, tienen que recibir de todos, de todas las carreras. Entonces, usted puede matricular, digamos, el TCU con el que usted se sienta, digamos, más a gusto y con el que usted considere que puede aportar más a la sociedad, ¿verdad? Hay estudiantes que dicen, por ejemplo, me pasaba, los de castellano, muchos quieren matricular el del Centro de Literatura, ¿verdad? Porque tiene toda la parte literaria, pero también hay estudiantes que dicen, no, yo quiero salirme, por así decirlo, de mi zona de confort y quiero retarme, quiero ver, ¿verdad?, qué otras habilidades yo puedo explorar y qué otras cosas puedo brindar a los diferentes actores sociales. Entonces eso va a depender mucho de qué quieran ustedes hacer para su vida y qué quieran brindar a la comunidad, a la sociedad. Okay. Y la otra pregunta. Y la otra es, solamente hay esos 18. De ahí yo no puedo buscar otro más o no, es eso, listo. Exactamente, tenemos esas 18 opciones que son bastantes, ¿verdad? Ahora, no significa que cada uno de estos proyectos va a pedir un estudiante, digamos, de la carrera de ustedes, ¿verdad? No significa que entonces el del microempresario va a pedir a alguien de inglés y el de apoyo a entidades también a alguien de inglés. Entonces tenemos aquí 18 estudiantes de inglés, ¿verdad? Puede ser que de esos 18 solamente 3 piden estudiantes de inglés. Entonces también tienen que ustedes acomodarse a eso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en este momento. Ha sido, por supuesto, una gran lucha porque tenemos un aumento importante en los estudiantes que ingresan, ¿verdad? Por ejemplo, los cursos de humanidades, más estudiantes matriculados y, por supuesto, más estudiantes que van a necesitar terminar, hacer su proyecto de TCU. Entonces, estamos en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Pero es un poco o muy difícil, ¿verdad? Por temas de presupuesto y demás. Entonces,
Uno quisiera tener muchos proyectos más, pero también necesitamos asegurarnos, ¿verdad? Otro montón de situaciones administrativas. Entonces, de momento, tenemos 18. El año pasado terminamos con 16, el diciembre del año pasado. Y por dicha, gracias a Dios, ya este año tenemos 2 proyectos más. Como les decía, eso es una recepción de 50 estudiantes más que pueden matricular TCU, que estaban afuera esperando y que pueden hacer matrícula. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta, duda? Arelis, Sí. y como estudiantes, que la cantidad de estudiantes que a su vez pide cada TCU en cada periodo de matrícula responde no a antojo del profesor, sino a una planificación que le piden con más de un año de antelación, ¿verdad? Entonces, a veces eso cuesta que entenderlo uno cuando está por fuera, pero es que también la persona que lo tiene a cargo tiene que responder a esa planificación, ¿verdad? Y es que no es antojadizo, no es a lo que salga hoy, sino que en SAT ya hay toda una planificación que se hizo con antelación, y eso es el reto casi más grande que tiene para el docente el TCU. Exactamente. No, no es de decir, bueno, necesitamos 3 proyectos más de TCU, que alguien los monte, ¿verdad? Y abrimos. No es tan fácil, ¿verdad? Exacto. Es un proceso bien complicado que no es ni de 1 ni de 2 años para poderse efectuar y lleva un montón de asuntos administrativos, ¿verdad? Responsabilidades y demás atrás. Entonces, que digamos que tengamos este año 2 proyectos nuevos es un gran logro para la sede. ¿Verdad? 450 estudiantes pueden llevar TCU, imagínense ustedes, ¿verdad? Es bastante. No significa que cada vez que haya proceso de matrícula pueda matricular esa cantidad de estudiantes, ¿verdad? Pero sí, digamos, las posibilidades son bastantes. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, entonces hasta aquí mi intervención. Yo tengo una pregunta. Ajá, Jorge. ¿Cada cuánto se abren los procesos de matrícula? Son 3 veces al año. Marzo, agosto y noviembre. Entonces, como les decía antes, los procesos de prematrícula arrancan aproximadamente 1 mes y medio antes. Es decir, si estamos para matricular o queremos matricular en marzo, sabemos que tenemos que estar atentos a hacer prematrícula en mediados de enero, ¿verdad? Si la matrícula es en agosto, sabemos que 1 mes y medio antes ya tenemos que estar haciendo prematrícula. El estudiante que puede hacer matrícula ordinaria es el estudiante que hizo prematrícula. De lo contrario, no puede hacer nada. Ya, si no llenó la información, si no hizo prematrícula, no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque el sistema es el que se encarga de hacer esa recopilación de datos. Ok, yo creo que ya estaríamos, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la atención. Igual, ¿verdad? Reiterarles que si en algún momento tienen alguna situación, alguna duda, alguna pregunta, pueden acercarse acá. El número de teléfono o la extensión es el 25 11 70 80. Yo estoy acá en la oficina los martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si tienen alguna consulta y quieren hacerlo por medio de correo electrónico, pueden hacerlo. Es tcu.so@ucr.ac.cr. Con muchísimo gusto, lo que necesiten. Y yo creo que eso sería.